Los doctores Sergio Cerulnikov y Gabriel Di Meglio son historiadores e investigadores del CONICET. Compilaron este libro, cuyo título es La larga historia de los saqueos en la Argentina. El subtítulo, que es De la independencia a nuestros días, registra el periodo que desarrolla. Nosotros vamos a tomar el contenido como eje de la entrevista. Sergio Cerulnikov es profesor y director del posgrado en Historia de la Universidad de San Andrés y miembro de la carrera del investigador del CONICET. Fue vicerrector académico de la universidad entre 2010 y 2014. Es licenciado en Historia de la Universidad de Buenos Aires y doctor en Historia por la State University of New York. En 2018 fue designado Visiting Scholar en el David Rockefeller Center for Latin American Studies de Harvard University. Se desempeñó como docente en la Universidad de Buenos Aires y otras universidades argentinas y norteamericanas. Entre 1999 y 2006 fue profesor en Boston College y director del programa de Latin American Studies. En 2007 recibió la beca Guggenheim. Entre sus libros se cuentan La larga historia de los saqueos en la Argentina, de la independencia a nuestros días, compilado con Gabriel Di Meglio, Revolución en los Andes, La era de Tupac Amaru, entre otros. Bueno, Sergio, bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias, encantado de estar acá. Bueno, primera vez que venís. ¿La primera vez? Así es. Bueno, mira, igual antes de preguntarte sobre este texto, nosotros lo que queríamos era, habíamos visto en un artículo tuyo, Historia como campo profesional, algunas claves, creemos ver algunas claves del presente. Ajá. No sé, a ver cómo te podés referir a eso. Mira, ese es un dossier, una compilación también de artículos que salió en la revista de la Academia Nacional de la Historia, que se llama Investigaciones y Ensayos. Y básicamente lo que nos planteamos era pensar cómo está el campo de la historia, digamos, ¿no? De los historiadores profesionales, de las universidades, del CONICET, en términos del apoyo a la investigación, de los programas de posgrado, de las tesis doctorales, etc. Entonces fue un dossier, digamos, que no tiene que ver con un contenido histórico específico, digamos, sino más bien cómo está organizado, cómo funciona hoy en día la historia como campo profesional, ¿no? Eso yo lo edité, ese dossier, y escribí un artículo que se llama En defensa de la tesis doctoral, donde bueno, planteo algunas ideas respecto al lugar de la tesis doctoral en la formación de los estudiantes, ¿no? Y en relación al CONICET, perdón, también. Lo leí, me pareció interesante. Bueno, muy me alegro mucho. Bueno, y ahora uno de los temas que te queremos preguntar es sobre los autores compilados. ¿Cuáles son las voces de referencia autoral de Mira, este texto? Sí. Mira, cuando nosotros pensamos el libro con mi colega Gabriel Di Meglio,
La idea que teníamos es que era muy interesante poder hacer un libro sobre los saqueos como práctica colectiva, ¿verdad? Sí. A lo largo de la historia argentina, empezando desde el principio, digamos, de las guerras de la independencia hasta nuestros días, y que tuviera, digamos, una impronta multidisciplinaria, es decir, que participaran no solo historiadores, sino también antropólogos, sociólogos, etcétera, ¿no? Y la idea fue esa, fue convocar, digamos, especialistas en cada uno de los temas, no necesariamente en la práctica del saqueo, no es que necesariamente son todos especialistas en esto, pero sí en los periodos que queríamos tratar y que pusieran un foco, un énfasis en los saqueos colectivos, de muy distinta naturaleza, seguramente después hablaremos de eso. Pero de distintas perspectivas intelectuales, ¿no? Sí, sí, teóricas. Sí, exactamente, son historiadores de distintos periodos, hay una antropóloga, dos antropólogos en realidad que escriben sobre los malones. Hay para digamos, los saqueos contemporáneos hay también sociólogos, como Sebastián Pereira, Pablo Seman, y hay historiadores también. Claro. La mayoría son historiadores. La mayoría son historiadores. Claramente. El texto se publicó en 2017. Efectivamente. Y, obvio, trabaja sobre la larga historia de los saqueos en la Argentina. Ahora, ¿es un invento nacional el saqueo? No, para nada. No tenemos la patente sobre los saqueos. No, los saqueos es una práctica que se da mucho en la historia, en distintos tiempos y en distintos periodos, digamos, ¿no? Se dan contextos muy diferentes. Y en Argentina, digamos, tiene características especiales, ¿no? Pero claramente no, digamos, hay saqueos, bueno, por supuesto desde el principio de la historia, pero los más conocidos, digamos, son saqueos en contextos de guerra, eso es muy habitual, claro, saqueos en contextos de grandes catástrofes naturales, ¿no? De tsunamis o de terremotos, por ejemplo, en Chile hubo grandes saqueos cuando fue el último tsunami, terremoto. Sí. Hay saqueos en momentos de gran convulsión social, revoluciones, ¿no? Revueltas. Hay saqueos, por ejemplo, de los campesinos en el siglo XVIII, XVII, contra los señores feudales. Es decir, hay saqueos en muy, muy diferentes circunstancias, ¿no? Y conservan características regionales. Sí, exactamente, digamos, cada país tiene sus propias características, pero uno podría hacer, digamos, cierta tipología. De hecho, nosotros intentamos cierta tipología en el libro, que se podría aplicar a otros lugares también, ¿no? Básicamente, si vos mirás cómo está la estructura del libro, está organizado en 3 grandes periodos. Uno que tiene que ver con los saqueos en contextos de confrontaciones bélicas. En este caso específico son las guerras de la independencia, ¿no? La década de 1810, y las guerras civiles, ¿no? Hay un ensayo justamente del colega mío Gabriel Di Meglio, con el que editamos el libro, sobre el gran saqueo de Buenos Aires luego de la batalla de Caseros, ¿sí? Luego de la derrota de Rosas. Sí. Hay dentro de ese gran, digamos, periodo y problemática, hay un artículo muy interesante sobre los malones, ¿no? Que es una forma muy importante de saqueos. Y luego tenés un segundo periodo que son saqueos en contextos de crisis política, que básicamente cubre 2 casos, que son los saqueos a Irigoyen, los saqueos durante el fin del peronismo. Y luego los saqueos por razones económicas, digamos, ¿no? Que se dan en la Argentina a partir básicamente de 1989. Sí, una práctica casi naturalizada. Sí, pero en contextos muy diferentes, ¿no? Pero muy diferentes. Con significados muy diferentes. Eso, sí, a eso apuntaban, significados diferentes. En la introducción vos decís algo muy curioso, ¿no? Dice, los saqueos son otra cosa, refiriéndose a que se diferencian de los cacerolazos, de las protestas de piquetes. ¿Qué otra cosa son? Claro, porque lo que ahí decimos es que los saqueos, digamos, como forma de protesta colectiva, como forma de acción colectiva, son un bicho raro, digamos, ¿no? Lo son porque si vos lo comparás con otras formas de movilización social, por ejemplo las huelgas, las manifestaciones callejeras, los piquetes, las puebladas, digamos, los cacerolazos, generalmente esos movimientos, digamos, tienen un cierto, digamos, organización, tienen cierta forma de liderazgo, tienen ciertas reivindicaciones que son articuladas por los participantes, cierto programa de cambio, ciertas aspiraciones de cambio, etc. Entonces son formas de acción colectiva, digamos, que pertenecen a protestas sociales muy tradicionales.
Los saqueos no, porque los saqueos la gente participa, en parte es una protesta, pero en parte es para hacerse de bienes para poder sobrevivir, para poder subsistir, sobre todo en los últimos, los saqueos por razones económicas. Entonces, es incluso hasta requiere, digamos, un esfuerzo analítico pensar si los saqueos son una forma de protesta o son simplemente una reacción desesperada a una situación extrema, ¿no? En el caso de 1989, la hiperinflación, en el caso de 2001, la terrible crisis bancaria de todo tipo que había en el país. Entonces, ¿en qué medida es una protesta social? ¿En qué medida es una acción política, digamos? ¿Y en qué medida es simplemente una reacción frente a circunstancias que son muy extremas? Por eso digo, los saqueos como fenómeno social son complejos y requieren cierto análisis específico, digamos. Sí, ¿no? Sí, me he dado Incluso cuenta. hay, por ejemplo, eso lo mencionamos en la introducción, hay estudios sobre la historia de los movimientos sociales en Argentina desde la década del 80 hasta la actualidad, donde los saqueos no aparecen, porque justamente tienen esa característica tan ambigua, ¿no? Eso es lo que queríamos decir, ¿no? O porque se les resta cierta relevancia o no se les ha Sí, dado en relevancia. cierto sentido sí, se le resta relevancia en tanto, digamos, forma de protesta y de expresión de un descontento y de una reivindicación de cambio. Lo que sucede es que esa reivindicación de cambio, esa expresión del contexto, no aparece necesariamente articulada en proclamas, en petitorios, Claro. en líderes que dicen, se ponen detrás del movimiento y dicen nosotros queremos tal cosa. Que es lo que normalmente pasa, por supuesto, con una huelga, o es lo que pasa con los piquetes, donde hay una organización, Claro. donde hay una señora o una señora que se paran frente a un micrófono y dicen, miren, nosotros estamos protestando por esto, Claro, y queremos que se claro. logre este tipo de cambios, queremos que se vuelvan a abrir las fábricas, queremos que se aumenten los salarios, queremos planes sociales, queremos distintas cosas. Claro, no es y- a través de proclama, eso es muy interesante. no, claro. no tiene un carácter programático, Claro, digamos, ¿no? Entonces, claro. por eso, esa cuestión ambigua. Después la otra cuestión, y es que la protesta, digamos, se actualiza en el mismo momento que se satisface una necesidad personal. La gente se lleva cosas para poder vivir. Sí. O en algunos casos se lleva cosas para poder vender, digamos, Sí, ¿no? Porque sí, los saqueos se dan sí. todo tipo de situaciones. Entonces, normalmente en las protestas la gente hace una especie de sacrificio personal, pone el cuerpo para lograr un cambio que afecta a un colectivo determinado. Claro. ¿Verdad? Y que incluso a veces, o casi siempre, digamos, implica cierto riesgo personal, cierto sentido de sacrificio por una causa colectiva, digamos, ¿no? En el saqueo, bueno, la gente lo que busca es hacerse de algo que necesita Sí. inmediatamente, digamos. Entonces hay una cuestión de utilidad personal. Digamos. Entonces, referido a eso que último que dijiste, digamos, ¿podría llegar a considerarse un derecho Bueno, llegar a tener ese registro? bueno, yo creo que ahí hay una cuestión de interpretación, ¿no? Si vos me preguntás a mí personalmente, yo creo que sí, digamos, ¿no? En situaciones extremas, digamos, la gente tiene el derecho a no morirse de hambre, a poder alimentar a sus hijos, digamos, ¿no? Eso, por ejemplo, eso fue muy evidente en el primer saqueo contra asaltos a comercios, que fue en 1989. Era la primera vez en la historia argentina contemporánea donde se producía una ola de saqueos de gente entrando al supermercado y llevándose comida, ¿no? Entonces ahí surgió muy claramente el tema. Esto es una forma de delito, es un crimen, lo tenemos que atacar desde ese punto de vista, o esto está expresando el derecho de la gente a poder sobrevivir y poder alimentar a los hijos. En el caso de 1989, en el contexto de una crisis hiperinflacionaria que, te acordarás, era galopante. Terrible, era sí, galopante, los sí. precios se remarcaban varias veces por día, la gente realmente no tenía acceso, la gente humilde, ¿no? de los sectores trabajadores más pobres. Sí, fue muy compleja la interpretación de los saqueos. Exactamente, pero yo También. creo que justamente lo que plantea el saqueo, lo que pone de manifiesta, estamos hablando siempre del saqueo por cuestiones económicas, ¿no? Sí. Después hay otro tipo de saqueos en la historia, pero los saqueos por cuestiones económicas, los saqueos contemporáneos, digamos, sobre todo el de 1989 y el 2001, ¿no? Que son los dos más importantes, yo creo que efectivamente plantean, bueno, digamos, cómo la sociedad puede asegurar la sobrevivencia de sectores que no tienen acceso, digamos, a un ingreso salarial que les permite alimentarse a su familia, a sus hijos, digamos, ¿no? Y que son millones, además, ¿no? Es decir, Sí. lo que plantea es el problema de la pobreza estructural, sin horizontes de superación, ¿no? sin digamos, sin que esté confinada a los bolsones tradicionales de pobreza, las villas miserias, ¿no? Las provincias del NOA, que eran los bolsones tradicionales de pobreza en este país. Ahora la pobreza Sí. está extendida Está en todas partes, básicamente, ¿no? Sobre todo en los grandes... Sí, es global. Es global, pero Sí. está sobre todo extendida en los grandes
conurbanos, digamos, de Buenos Aires, de Rosario, de Córdoba, de las grandes ciudades del país, ¿no? Entonces, ese es el problema que plantean los saqueos, ¿no? Y en relación a, porque creo que está relacionada con esto del derecho también, ¿no? Siempre genera emociones diversas. Hay una emoción que es constante, que es la del temor. Claro. De los saqueados, de los saqueadores, hay como una cosa reinante de temor. Los protagonistas de los saqueos, ¿qué te parece que piensan? ¿Está ese sentimiento? Sí, los saqueos yo creo que efectivamente, y eso es lo que se plantea en varios de los artículos del libro, ¿no? Los saqueos generan una situación de temor, de desgobierno, de sensación de caos, de anarquía, como en ninguna otra forma de protesta, ¿no? Por eso son tan temidos también, ¿no? Pensemos en la situación actual, ¿no? Si uno mira los diarios de hace 2 meses, yo los sigo, ¿no? con particular interés, uno encuentra declaración tras declaración de funcionarios, sobre todo de la ministra Stanley, ¿no? Que se ocupa de estas cuestiones, pero también de otros funcionarios del gobierno, donde plantean el temor a que vuelva a haber saqueos. De hecho, hubo algunos saqueos muy puntuales, pero el saqueo siempre genera un gran temor. Nos acercamos a diciembre y estamos pensando, ¿qué pasará en diciembre? ¿Habrá saqueo? ¿No habrá saqueo? Y yo creo que el saqueo, justamente por el ataque a la propiedad, por esa sensación de guerra de todos contra todos, ¿no? Por las emociones, digamos, que despiertan, ¿no? Esas emociones de odio, de revancha, de violencia incontenible. En fin, genera una sensación, ¿no? Exactamente, es una sensación de mucho desgobierno, digamos, de mucho caos, sí. ¿No? Entonces pone sobre el tapete, digamos, conflictos sociales de una manera tan dramática como ninguna otra forma de protesta, ¿no? Yo creo. Esa es como la especificidad, ¿no? Eso es como lo específico, sí. Exactamente. ¿Qué te parece que puedan tener en común, ya que los nombraste, estas prácticas en el origen, las pasadas, las detectadas, ¿no? Los primeros saqueos constatados y estos contemporáneos a los que te estás refiriendo? Bueno, yo creo que básicamente lo que tienen en común es lo que te comenté antes, ¿no? Digamos, significan cosas muy diferentes en el tiempo, digamos. Para ponerte un ejemplo, los saqueos que se dan, el saqueo a la Casa Irigoyen, ¿no? Y a los sitios sí. radicales, ¿no? Al Comité Central de Radicalismo y otros lugares asociados con el radicalismo en 1930, cuando se da el golpe contra Irigoyen. O los saqueos durante el fin del peronismo, no tanto saqueos de peronistas contra antiperonistas como al revés, ¿no? Esos saqueos en realidad tienen en común que era, digamos, apropiarse de bienes, atacar la propiedad, destruir objetos y demás. Pero el objetivo en ese caso no era apropiarse de bienes para usufructo personal, sino que era una expresión de una violencia política vindicativa. Política, claro. Vindicativa, ¿no? Era una manera, digamos, de tratar de borrar al otro, los símbolos del otro, del radicalismo, del peronismo, claro. En algún caso del antiperonismo, de la faz de la tierra, digamos, ¿no? Entonces, eso es un contexto muy diferente donde lo propio del saqueo es esta, digamos, acción colectiva que ataca al otro, que viola la propiedad, que se apropia de bienes, pero en ese caso era con fines simplemente de destrucción y de poner de manifiesto, digamos, un antagonismo político que no se podía resolver por otros canales, por canales institucionalizados, ¿no? O por lo menos visualizarle y hacerlo visible al resto de la sociedad, exactamente, hacerlo visible al resto. Es una violencia muy conspicua, digamos, es para mostrar al resto de la sociedad que el enemigo político no puede existir, básicamente, y por eso hay que destruir su símbolo, su memoria, digamos, sí, ¿no? Eso es muy claro en el caso del 55, pero también en el caso del radicalismo, sí. ¿No? Cuando se arrasa con la Casa de Irigoyen, se queman sus muebles, se destruye su vivienda, y la idea era, digamos, en ese momento que ese sistema democrático, la primera democracia argentina entre el 16 y el 30, bueno, había producido para los sectores anti-irigoyenistas, ¿no? Que estaban detrás del golpe de Estado, bueno, había producido un tipo de sistema político que era intolerable, ¿no? Era intolerable. Y que la figura de Irigoyen era el símbolo de ese sistema que había que destruir para siempre. Y el saqueo expresa ese
digamos, esa polarización extrema, Extrema. que no se puede resolver de otra manera que no sea a través, para los actores, ¿no? Que no se puede resolver en su percepción, no se puede resolver de otra manera que a través de la destrucción de los símbolos del otro, digamos, ¿no? Bueno, me quedan algunas cosas, pero bueno, los saqueos estos se organizan. ¿Se organizan? ¿Alguien los organiza o es una...? Sí, hay algún tipo de organización, digamos, si hablamos, digamos, de los saqueos de vuelta de 1930. ¿Quién los arma? 1900, digamos? ¿Quién están acá? no, obviamente, digamos, en el Armarlos. caso en el caso del radicalismo, de los saqueos contra Irigoyen, son las fuerzas conservadoras que estaban detrás del golpe de Estado, ¿no? De Uriburu, y era parte, digamos, de esa euforia por parte de estos sectores golpistas de sacarse de encima a Irigoyen, al radicalismo, en eso en un contexto de gran crisis económica, la crisis de 1929, en fin, el país vivía una situación muy particular, ¿no? Pero, digamos, la organización era una organización muy laxa, tampoco, digamos, no es que había grandes formas de movilización, pero sí había claramente actores políticos interesados en movilizar a la multitud hacia la Casa de Irigoyen, hacia otros sitios asociados, por ejemplo, diarios asociados con el radicalismo, para destruirlos, para mostrar al resto de la ciudadanía de que eso se había acabado para siempre, que era el fin de una época y el comienzo de otra. Sí. Y eso es lo que marca ese saqueo. Y tenía ciertas formas de organización, digamos, ¿no? Y lo mismo con el caso del peronismo, ¿no? Ahora, si vos me preguntás, por ejemplo, en el saqueo de 1989, Sí. Si había una organización detrás, yo te digo que no. Eran, digamos, vínculos, yo te diría, vínculos de parentesco, de amistad, que sí, se convocaban unos a otros. No Pero ideológicos. no necesariamente ideológicos. No necesariamente ideológicos. No, en absoluto, no, yo no creo que hubiera ninguna... De hecho, no hay organizaciones de base. En el 2001 sí, ya los que estudian estas cosas, yo no las estudio, pero los que estudian estas cosas y en el libro aparecen, muestran que hay otro tipo de organizaciones. Lo que pasa es que entre 1989 y 2001 había pasado la gran recesión de la década del 90, el desempleo de 2 dígitos, nunca visto en la historia argentina, y la emergencia, digamos, de organizaciones desocupados muy articuladas, muy poderosas, ¿no? De distinto tipo, con distinta ideología, y claramente eso se pone en juego luego en 2001, cuando se producen los saqueos, los cacerolazos, en fin, toda la crisis de diciembre del 2001. En 1989 eso no es así. En 1989 yo te diría, a ver, los saqueos, cuando hay un estallido social de semejante magnitud, nada es totalmente espontáneo. No se puede mover tanta gente espontáneamente. Pero lo que sí yo creo que pasa es que lo que se produce es como una especie de efecto de demostración. Es decir, un saqueo que es reproducido por los medios, llama a otro saqueo, la gente se da cuenta de que forma parte de un movimiento general, Claro, que lo que le pasan a ellos le está pasando a otros. Al no ser totalmente espontáneo, ya dejás la intriga de que algo lo gestiona. Sí, pero yo no creo que, a ver, yo lo que quiero, lo que yo pienso y quiero, digamos, refutar, o que no me parece que es así, es la idea conspirativa. Yo no creo que haya habido una conspiración detrás de 1989. Es decir, no había partidos políticos, no había organizaciones sociales detrás tratando de estimular el saqueo. Yo, por lo menos, lo que investigué, no encontré nada de eso. Nada. El gobierno en ese momento, acordate que fue un momento de gran transición. Sí, claro. Porque ya había perdido las elecciones Alfonsín, Menem estaba por asumir, de hecho era larguísima la transición, iba a asumir en diciembre. Una total imprevisión del sistema político, todos se dieron cuenta que eso era imposible porque era una situación de desgobierno. Finalmente los saqueos lo que hacen es adelantar, si recordás, la asunción de Menem y la transición. De hecho Alfonsín tiene que renunciar. Ahora, el gobierno, digamos, aún dentro, en este contexto de gran inestabilidad, claramente intentó investigar a ver si detrás había algo. Si había partidos políticos, particularmente el peronismo, que era el partido en ese momento, bueno, ya era un partido que había ganado las elecciones, pero todavía estaba en la oposición. Si eran partidos de izquierda o movimientos de izquierda, recordá que el asalto a la Tablada fue en enero de 1989, entonces había mucho temor de que esto pudiera ser como una especie de reverberación de lo que había sido el movimiento de la Tablada. Buscaron por todos lados, no encontraron nada. Por supuesto que además los organizadores del movimiento de la Tablada estaban presos o muertos.
otros partidos de izquierda que se desligaron completamente y convincentemente de estos saqueos, porque ideológicamente los partidos de izquierda de esa época, sobre todo el Partido Obrero, el Movimiento al Socialismo, estaban contra el saqueo en tanto forma de movilización social, lo decían con todas las letras, decían, nosotros no apoyamos estas cosas, nosotros apoyamos otras formas de protesta. Qué ¿no? desinformación, Dios mío, porque viste que popularmente se supone que esto lo hicieron los movimientos políticos para vacar a Alfonsín. De ninguna manera. Para Mirá mí, de vos, ninguna qué manera. desinformación. Esa es mi opinión. Tal vez haya investigadores que pueden tener otro tipo de hipótesis. No, yo de lo digo, que yo investigué. El discurso popular. Claro, no, me parece que para nada. Ni siquiera, ya te digo, ni siquiera había grandes organizaciones barriales. De hecho, hay testimonios muy interesantes, por ejemplo, en las villas de Buenos Aires. Vos sabés que en las villas miserias de Buenos Aires no hubo saqueos. Es decir, no hubo saqueos ni dentro de las villas, ni la gente que vivía en las villas de Buenos Aires salió a saquear a los barrios colindantes. Mirá. Y lo que en ese momento apareció es que en las villas de Buenos Aires, por ser villas de miserias, asentamientos muy antiguos, ¿no? Una población relativamente estable, tenían ciertamente organizaciones sociales, algunas organizaciones eclesiales de distintos grupos religiosos, ¿no? Que, bueno, organizaban, daban servicios sociales, etcétera, etcétera. Y las villas, lo que decía la gente es, bueno, nosotros estamos organizados, tenemos otras formas de conseguir alimento en este momento tan grave, por ejemplo, ollas populares, ¿no? O comedores populares, Mirá, ese tipo de cosas. Y otra desinformación, porque la gente piensa que los saqueos vienen de ahí. No, las villas de Buenos Aires no hubo saqueos, no hubo saqueos. En la ciudad de Buenos Aires no hubo saqueos. Pero sí, por supuesto, lo hubo muchísimo en el conurbano bonaerense, ¿no? San Miguel, Moreno, sobre todo en Rosario. El epicentro de 1989, curiosamente, fue Rosario más que Buenos Aires, ¿no? El sur, sobre todo el sur de Rosario, ¿no? Una zona muy, muy castigada por la desindustrialización, ¿no? Eran barrios industriales, digamos, barrios donde había gente trabajadora, con perspectiva de ascenso social, que trabajaba, que tenía esas redes de seguridad social asociadas al empleo estable, etcétera, etcétera, que con la desindustrialización que se inicia con la dictadura a mediados de la década del 70 en adelante y que en la década del 80 se profundiza, llegan a finales de la década del 80 a una situación de enorme vulnerabilidad económica. Y la hiperinflación fue la gota que rebalsó el vaso, ¿no? Qué desinformación a la hora de opinar, ¿no? Del discurso popular. Vos decís que se puede pensar como cierto, como verosímil, que haya como una subyacencia de violencia, esté la violencia colectiva en la práctica del saqueo, o es apropiarme de algo. Mira, yo te diría lo siguiente. A ver, en el saqueo participan actores muy diferentes, ¿no? Por la propia naturaleza del saqueo, justamente porque es un movimiento, digamos, que no tiene una organización, digamos, muy, muy estrecha, donde se pueden sumar distintos individuos con objetivos muy distintos, ¿no? Entonces, dentro de los saqueos hay cosas muy distintas. Yo lo que te diría es lo siguiente. Si vos analizás, yo creo que esto se aplica tanto para el 89 como para el 2001. La presencia mayoritaria en los saqueos son familias. Si vos analizás, digamos, cómo es la dinámica de los saqueos, son familias, incluso que van con los hijos. Muchos chicos participando y muchísimas mujeres. Sobre todo muchísimas mujeres. Sí, es verdad, eso se ve. Van familias enteras. Muchas de ellos tienen, yo te diría, un extraordinario sentido de la moderación. En el sentido de que en momentos de gran penuria económica, como fue en 1989 y 2000, hubo muchísima gente que se negó, por ejemplo, a sacar la plata de las cajas registradoras. Y hay empleados que dicen, no tocaron la plata. Lo cual nos debiera sorprender porque podían haberlo hecho, ya no había ningún control, ninguna autoridad, y es un momento de gran privación económica. Sin embargo, se dan en algunas circunstancias, no siempre, en algunas circunstancias de esas situaciones. Se dan muchas situaciones, y sobre eso hay muchos testimonios donde la gente va a sacar comida, específicamente comida, no sacan otras cosas. Ahora, junto con eso, por supuesto, también está la participación de patotas juveniles, de grupos vinculados al delito, de distinto tipo, sobre todo en el 2001 eso es mucho más notable. Entonces, por supuesto, el objetivo, digamos, de esos grupos es, lucrar, sacar todo lo que puedan para después venderlo, etcétera, etcétera. Entonces, en el saqueo tenés las dos situaciones. Ahora, lo que me parece importante es no confundir una con otra, digamos, ¿no? O sea, aprovechan la oportunidad por supuesto, para
desarrollar Por esta supuesto, y muchas delincuencia, veces, la violencia. exactamente, yo estudié con profundidad los de 1989 y ese es un gran problema para las familias, para la gente que participa, porque lo que hacen estos grupos finalmente es atraer la represión policial, dificultar la distribución de bienes. Por ejemplo, muchas veces se trataba de negociar distribuciones pacíficas de bienes, esto era muy típico, la gente se junta en la puerta de los autoservicios, supermercados, etcétera, y lo que dicen, bueno, repartan comida. Y Sí, nosotros me no acuerdo de ingresamos. eso, en un fin No, de eso es año, muy sí. típico, exactamente, eso es muy Sí, típico. sí, Se sí. dio en 1989 y se dio en Sí. 2001. Lo que pasa es que cuando participan estos grupos delincuentes, ya te digo, patotas, en fin, grupos violentos, eso se hace mucho más difícil porque la situación se va de las manos, porque ellos además están seguramente interesados en ingresar a los Claro. locales para poder robar, para poder llevarse cosas. Entonces, incluso, digamos, yo te diría que gran parte de las principales víctimas de la violencia delincuencial son las propias familias que necesitan alimentos o ese tipo de cosas, ¿no? Pero se dan esas dos situaciones, ¿no? Sí, no es que esté en el saqueo. No, pero yo creo que yo creo que violencia. cuando uno estudia estas cuestiones, cuando uno las analiza, es importante distinguir las cosas, ¿no? No poner todos en la misma bolsa, porque claramente no pertenecen a la misma bolsa, digamos, ¿no? Claro que, digamos, hay visiones que van a decir, bueno, son todos delincuentes, digamos. Los saqueos son el resultado, digamos, sí, por eso, de criminales y qué sé yo. Vos decís en todo caso que los saqueos se explican un poco, quedan explicadas su gestión por el contexto, por lo que está pasando. Por supuesto, sí, sí. Contexto social, político, y socioeconómico. Bueno, ambas cosas, ¿no? Ambas cosas, yo creo que ambas cosas van de la mano, ¿no? Digamos, no es casualidad que tanto en mayo de 1989 como en diciembre del 2001, ambos gobiernos estaban en una tremenda debilidad, una situación de gran debilidad. De la Rúa, ya sabemos, se estaba básicamente yendo, y lo mismo sucedía con Alfonsín. Entonces son momentos de enorme debilidad política, pero no es solamente debilidad política, eso lo sabemos muy bien, una gran crisis económica, que en los sectores más desfavorecidos, en los sectores trabajadores, en los antiguos barrios industriales, en los asentamientos precarios, bueno, tenía consecuencias económicas tremendas. Y efectivamente, es el contexto. Si yo no creo que sea simplemente que la gente es violenta, ve la oportunidad y sale a robar. No creo que sea así. O sea, realmente no creo que haya ninguna evidencia empírica que lo demuestre para alguien que se dedica a estudiar esto seriamente, digamos, ¿no? Que no trata de hacer simplemente una cuestión de ideología, de política y nada más, ¿no? Viste que en el 2003 el discurso inaugural de la presidencia decía, espero tener una Argentina unida y normal. Normal, sí es. Entonces pensamos, puede ser que el saqueo esté latente en los periodos de normalidad y detone en algún momento, o sea, algo que se viene gestando. Mira, yo creo que lo cierto es que no hubo saqueos, por lo menos importantes, masivos, en momentos donde la situación económica es más o menos calma y demás, ¿no? No lo hubo. No sabemos qué va a pasar ahora. Claramente el gobierno tiene mucho temor, lo expresa. Te repito, la ministra Stanley ha declarado que trabaja todos los días para evitar los saqueos. Eso nos está diciendo algo respecto a cómo está la situación socioeconómica y cuál es lo que el gobierno piensa que puede llegar a suceder o ser el resultado de esa situación. Pero hasta ahora no ha pasado nada mayores, no sabemos qué va a pasar, o no, ojalá que no, obviamente. Así que yo te diría que, digamos, mientras no hubo una situación económica muy dramática, no hubo saqueos masivos. O sea, no hay tensiones ahí que no se resuelvan y que vayan a parar después a una explosión. Hasta ahora no. Lo que sí hubo, y el último capítulo del libro lo trata, fueron saqueos. Esto sucedió en los últimos años del gobierno de Cristina Kirchner. Hubo saqueos, los recordarás, cuando hubo amotinamientos policiales. Bueno, los hubo en Córdoba, los hubo en Bariloche. Autocuartelamientos. Exactamente. Sí, En ese momento lo que pasó es que se producen, digamos, como zonas liberadas, porque la policía se autocuarteló, se retiró completamente la presencia policial,
y tanto en Córdoba como en Bariloche como en algunos otros lugares se produjeron algunos estallidos de saqueos puntuales. Sí, en algunos Chaco, importantes, Jujuy, pero... Córdoba, Tucumán, Entre Ríos, Buenos Aires, claro, porque hubo, sobre todo en Córdoba, ¿no? Efectivamente. Que hubo autoacuartelamiento y esta cuestión de las fuerzas policiales. Ahora, esos saqueos que se produjeron, ¿estaban conectados con eso? ¿Tenían alguna característica Sí. específica por eso? No, con el autoacuartelamiento. Sí. Sí, claramente, claramente. No, claramente, digamos, digamos, el detonante del saqueo fue el hecho de que realmente la policía se retiró completamente, que era una zona liberada, y hay, por supuesto, muchos grupos vinculados al delito de distinto tipo, interesados en aprovecharse de esa situación. Yo creo que lo que marca Seman y Sebastián Pereira, que son los autores de esto, que son verdaderos especialistas, no son sociólogos y antropólogos en el caso de Seman, son dos cosas, digamos. Por un lado, que sí, claramente estuvo vinculado, digamos, a la creación de estas zonas sin control, liberadas. Incluso aparentemente hubo cierto estímulo al saqueo, justamente para crear una situación de caos. No fueron, eso sí que no fueron completamente espontáneos. Sí, en el 2013. Sí, exactamente. 2013, sí. De modo que sí, claramente. Y yo creo que el contenido social de esos saqueos es muy diferente del contenido social de los saqueos del 2001 o el de 1989. Por eso siempre decimos, los saqueos no son todos iguales, tienen la forma es igual, la morfología de la acción es igual, pero el significado es muy diferente. Ahora, lo que plantean estos autores en el capítulo es también que los saqueos no nos hablan solo de que hay zonas liberadas. Nos hablan también de que Córdoba, como muchas otras ciudades del país, sobre todo las más importantes durante los últimos 25 años, han vivido un proceso de creciente segregación espacial de los pobres y de las clases medias, de los sectores más acomodados, ¿no? Y en los barrios pobres, digamos, el Estado se ha ido retirando. Cuando hablo del Estado, la policía, ¿no? La seguridad, la educación, la salud, los servicios estatales. Y esos vacíos son llenados por alguien, sobre todo los vacíos de seguridad. Y como todos sabemos, digamos, hay una gran presencia en estos barrios de organizaciones, bueno, sobre todo en los últimos años vinculadas al tráfico de drogas, etcétera, etcétera. Entonces que, digamos, siendo un saqueo que se produjo por condiciones, digamos así, externas que tienen que ver con el autocuartelamiento de la policía y demás, es cierto también que son un síntoma de que nuestras ciudades se están transformando en ciudades cada vez más segregadas, donde la distancia espacial entre ricos, pobres, clase media es cada vez más alta, ¿verdad? Y esto pasa en Córdoba y pasa, por supuesto, también en otras ciudades del país, ¿no? Entonces, claro, ahí el saqueo, claro, la causa del saqueo no fue económica, efectivamente. Y posiblemente el objetivo de la mayor parte de la gente que saqueaba no era obtener alimentos porque estaba en una situación extrema. Sino que era simplemente el lucro, digamos, ¿no? Aprovecharse de la oportunidad. Y ya te digo, hay ciertas evidencias que muestran que hubo ciertos promotores del saqueo, digamos, justamente para generar esa situación y demás. Pero de todas maneras, en sí mismo es un síntoma, digamos, de los cambios en la estructura social argentina en los últimos 20 años. Eso es lo que quiero decir. Claro. Sí. Exacto. Sí, eso. También decimos tanto la guerra del periodo de la independencia, que escenarios de los primeros saqueos, como los contemporáneos, ¿no? Si uno lo piensa en el orden de causas-consecuencias, ¿cuál sería la causal, por ejemplo, de las de la independencia? Bueno, ahí claramente lo que se da, digamos, es que hay una disputa en torno a la soberanía, ¿no? A la soberanía territorial, al ejercicio de la soberanía. En el momento, digamos, que se dan esos saqueos, tanto los saqueos que se dan en la década del 10 y el 20, en el contexto de la guerra de independencia y las guerras civiles, como el saqueo de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Después ¿La de la las batalla grandes de Pavón. tiendas, decís vos? ¿Cómo? No, la de las grandes tiendas que se dan. No, yo me estoy Eso refiriendo, digamos, a la ocupación de ciudades por parte de los ejércitos vencedores, ¿no? En las guerras civiles, o como te decía antes, ¿no? el gran pillaje de tiendas, de comercios en la ciudad de Buenos Aires en 1852, cuando las fuerzas de Rosas son derrotadas, Rosas huye del país. Pero lo que es interesante ahí es que el saqueo de la ciudad de Buenos Aires no es por parte de los ejércitos de Urquiza, y los ejércitos que son los triunfadores, ¿no? de la guerra civil, sino que son por el propio ejército derrotado de Buenos Aires que entra en la ciudad,
se les suma a los grupos populares urbanos y saquean la ciudad prácticamente enteramente, ¿no? Ahora, yo lo que digo es lo siguiente, que en ese contexto, digamos, el contexto mayor que tienen, que explican esos saqueos, es que lo que hay es una disputa por la soberanía, es decir, no hay un reconocimiento de una autoridad legítima. Son fuerzas que digamos, se están enfrentando en términos de controlar territorios, imponer sistemas políticos y demás, ¿no? Entonces, es un contexto de guerra donde el vencedor se siente con derecho a apropiarse de todo lo que tienen los vencidos, digamos, ¿no? A desconocer el derecho de los vencidos a tener propiedades, bueno, en algunos casos simplemente a su derecho a vivir, porque hay, por supuesto, grandes matanzas y demás, ¿no? Entonces, es un contexto de conflicto extremo en ausencia, digamos, de un gobierno legítimo, ¿no? Las guerras civiles son eso, digamos, es simplemente el desconocimiento del... Y además llevarse este tema del botín. Claro, el botín ganador, es eso, el vencedor. Exactamente, ¿no? El vencedor es la denegación de los derechos del vencido. ¿Y en relación a esto, cómo se organizaban los grupos indígenas o de los pueblos originarios en relación a los saqueos a los asentamientos hispano-criollos? ¿Cómo se organizaban? Claro, ¿A partir de qué? Claro, ahí digamos lo que muestran los autores que escriben Cordero y de Jong, Ingrid de Jong, que son los autores del artículo sobre sobre los malones. Sí. Un poco lo que muestran ellos es que hubo muchos tipos de malones, digamos, ¿no? Uno también piensa en los malones como si fuera una sola cosa, ¿no? Hubo malones que eran claramente malones donde distintos grupos se unían para realizar grandes ataques. Había malones que eran pequeños grupos que simplemente lo que necesitaban eran ganado o cautivos, ¿no? Pero que tenían cierta organización, y había malones que eran simplemente iniciativas individuales. Ahora, los malones, digamos, se dan también en un contexto de guerra, digamos, donde hay dos sociedades que se están enfrentando unas a otras. La sociedad hispano-criolla, digamos, en la frontera de Buenos Aires, del otro lado de la línea de los Fortines, y los grupos aborígenes, ¿no? Araucanos, distintas tribus, digamos, que tienen, digamos, su reclamo a controlar el territorio y que niegan la legitimidad, digamos, del gobierno de la provincia de Buenos Aires primero y del Estado Nacional después, ¿no? Claro. Entonces, en el contexto de ese conflicto se producen los malones. Ahora, los malones, digamos, muchas veces son formas, digamos, es un medio distinto o es un medio alternativo para continuar la negociación. Lo que estos autores muestran es que hay un permanente estado, digamos, de negociación entre el gobierno, ya te digo, provincial o nacional, o los grupos de la frontera, hispano-criollos, y los sectores indígenas. Y muchas veces los malones es una manera de presionar, digamos, para obtener ciertas ventajas, ciertas reivindicaciones en esas negociaciones más o menos informales que se daban de manera más o menos constante. De hecho, había comercio regular entre ambos grupos, sí. Existían lo que llaman los indios amigos, que eran, digamos, grupos originarios que trababan alianzas, ¿no? con la provincia de Buenos Aires, luego con el Estado Nacional, y muchas veces el malón es otra forma de continuar esa negociación, digamos, ¿no? De presionar. Mira, claro. Y muchas veces no, tiene, digamos, un objetivo muy concreto, que es apropiarse de ganado, por ejemplo, ¿no? O pero de cautivos. Ejercer presión es un modo de continuar la negociación. Exactamente, es la política por otros medios, digamos. Claro, la política por otros claro. medios. No lo parece a primera vista, es contraintuitivo, pero es como funcionó, digamos. Entonces vos decís que el tema del pillaje, como lo llaman en el libro, en las tiendas de Buenos Aires, esta cosa de querer destruir todo esto, tiene es la misma razón por lo del Estado Nacional del siglo XIX, mientras estaba... Bueno, yo creo que hay ciertas características comunes y ciertas diferencias. Lo que es común, me parece a mí, es que estamos en un contexto bélico, estamos en un contexto de confrontación que puede ser potencial, que puede ser latente, pero que estaba siempre ahí, digamos, ¿no? Y que, repito, no excluía la negociación, no excluía el comercio, pero eran territorios que tenían, digamos, gobiernos separados y demás. Entonces, en ese sentido, sí se puede asimilar lo que pasaba durante las guerras civiles. La diferencia, digamos, es que estos grupos aborígenes tenían sus propias normas culturales, su propio lenguaje, su propio idioma, sus propias pautas de comportamiento, sus propias estructuras de liderazgo, sus propias creencias religiosas. Entonces eso le da otra impronta a ese conflicto, digamos, ¿no? Entre
entre estos grupos y la sociedad hispano-criolla, digamos, que no lo tienen en las guerras civiles, ¿no? Pero en todo caso sí es un contexto de guerra, digamos, que es una guerra que se da, o una guerra potencial latente, digamos. Pero vos decís que eso es lo mismo que lo que pasó con el pillaje en las tiendas de Buenos Aires, de la ciudad, la misma causa. No diría que es la misma causa, diría que no es la misma causa, pero sí que es un contexto. Yo lo que hablo es que hay un contexto donde no hay un gobierno reconocido por todos, y no hay un sistema político donde hay una soberanía que es reconocida por todos. Entonces ese digamos, es el problema de las guerras civiles, es el problema, digamos, de la ocupación en parte de Buenos Aires. Es una situación de desgobierno donde como decíamos antes, se le desconoce los derechos, la legitimidad, a veces el derecho a vivir de los vencidos, digamos, ¿no? En el caso de los manuales, te repito, lo que hay, a su vez hay otra cuestión que es muy importante, muy fundamental, que es también que son dos grupos que pertenecen a culturas diferentes. Culturas diferentes. Claro, eso se entiende. El tema era, yo volví a lo de las tiendas porque fue todo un tema, ¿no? Negocios, ¿no? Es decir, sí, los negocios. En la ciudad de Buenos Aires. En la ciudad de Buenos Aires, sí. cuando se produjo eso. Exactamente. ¿No? Esa destrucción. Sí. Bueno, vos habías comentado lo de el irigoyenismo de 1930, los saqueos a la Casa Radical, a la Casa de Irigoyen y los del 55. Exacto. Si podrías precisar alguna diferencia y algún parentesco, porque también el del fin del peronismo, por lo que nombraste, era saqueos a las iglesias. Claro. No, eso fue durante el peronismo. Sí, hacia el final, digamos. Al final del peronismo, son los últimos años, ¿no? Efectivamente, ya en una situación de muchísima radicalización del conflicto, muchísima polarización, ¿no? Sí. Ya en el contexto del conflicto abierto entre Perón y las jerarquías eclesiásticas, ¿no? Que llevaba a deportar a curas y demás. Mira, yo te diría, la verdad es que el contexto es parecido, ¿no? Es decir, es un conflicto de tipo político, es un conflicto de un gran antagonismo, donde los sectores conservadores, nacionalistas, golpistas no reconocían la legitimidad del irigoyenismo, de la fuerza que representaba el irigoyenismo, no reconocían la legitimidad del sistema político que había llevado, que era el sistema político, la democracia, digamos, ¿no? El sistema democrático que se abre en el 16, bueno, en realidad en el 12, con la ley del sufragio universal, secreto y obligatorio, que consideraban que había terminado una suerte de sistema demagógico, populista, una suerte de anarquía, clientelismo, corrupción, y que el país necesitaba otra cosa, digamos, ¿no? Entonces, en ese contexto de deslegitimar a ciertos actores políticos, en este caso, sobre todo al irigoyenismo, al radicalismo en general, pero sobre todo al irigoyenismo, y al sistema político que había permitido el encumbramiento a través de elecciones democráticas, por supuesto, de Irigoyen. Es en ese contexto, digamos, en el que se producen estos saqueos, que te repito, es una forma extrema de tratar de suprimir la memoria del otro, ¿verdad? Sí, digamos, el grupo saqueador es como si fuera la punta de lanza o el actor visible de un discurso que se está escondiendo en algunos otros sectores. Sí, o ni siquiera escondiendo, ¿no? Pero totalmente, ¿no? Totalmente. Yo creo que sí, es exactamente eso, digamos, es el iceberg de un proceso conflictivo que es mucho mayor, mucho más abarcador y demás, ¿no? Y por eso también es lo que ese conflicto, ese antagonismo es el que genera las condiciones de posibilidad del saqueo, digamos, ¿no? Si no, no hubiera podido ser, no hubiera podido desarrollarse, ¿no? A su vez vos pensás, los que participan del saqueo, muchas veces gente muy respetable, que tiene sus trabajos, sus familias, pero que animado por esas pasiones, digamos, sale a destruir, a romper, a quemar cosas, simplemente porque considera que es la manera, digamos, es una especie de saneamiento de la sociedad argentina, ¿no? Es un proceso de sacar la enfermedad. De los símbolos, ¿no?, del otro, ¿no? De esto. Exactamente, porque no eso tenían... Es muy interesante. Exacto, porque no tenía digamos, la casa de Irigoyen en sí mismo no tenía ningún interés material, digamos, era su domicilio. Es verdad que en su domicilio era un centro político, digamos, en esa época la diferencia entre la esfera pública y la esfera privada no era tan marcada. Irigoyen, de hecho, operaba como presidente de su propio domicilio, ¿no? Y se hacían reuniones, había salas de espera, digamos, su domicilio funcionaba como una especie de comité, ¿no? O de oficina, digamos, del gobierno.
Pero de todas maneras era su domicilio, era donde él dormía, era su casa particular, digamos, ¿no? Entonces digo, desde el punto de vista material, no es que tenía una gran importancia, tenía una gran importancia simbólica. Digamos. Ese sí, es el poder. sí. Digamos, ahí es lo que se quería, el mensaje que se quería transmitir es que este movimiento encarnado por este señor no podía existir más, digamos, ¿no? La sociedad argentina se tenía que sanear, digamos, ¿no? Tenía que empezar una etapa, como decía antes, tenía que empezar una etapa nueva y tenía que eliminar, como limpiar el organismo, digamos, de este tipo de malformaciones. De populismo, ¿no? De lo que era sí, acusado. se lo llamaba la demagogia, Sí, falsos profetas, populistas, clientelistas, que ganaban votos dando puestos en el Estado. Bueno, en fin, todas las acusaciones que hubo contra Irigoyen en ese momento, ¿no? Otra cosa muy interesante es el capítulo 6, como si estuvieran comprando por los saqueos de 1989, ¿no? ¿A qué te referís con eso? Bueno, eso es una cita, ese es el capítulo que escribí yo, ¿no? Sí, por eso. Esa es una cita de una mujer en el sur de Rosario, que va a saquear un autoservicio del barrio. Esta es una característica de ambos saqueos, del 2001 y del 1989, pero el 1989 es muy marcada, que la gente saquea los comercios donde compra todos los días. Aún pequeños autoservicios, donde compraba todos los días, y autoservicios que estaban en el barrio desde que los barrios eran barrios. Es decir, era gente muy establecida, que incluso le podía fiar. Y cuando se producen los saqueos, la gente va y saquea esos mismos comercios. No es que se va al centro a saquear los supermercados que existían en esa época, no eran tantos como ahora, obviamente. Pero no es esa la situación. La gente saquea los barrios, los almacenes, las tiendas donde compra. Esta mujer lo que relata es que cuando entró con sus hijos, en el medio de la gente, ¿no?, que entra al local, ya no había, digamos, ningún control, la policía estaba afuera, los empleados se habían ido. Y ella dice, bueno, yo la manera que me comporté es que iba por la góndola eligiendo lo que necesitaba para comer ese día. O dentro de 2 o 3 días. Comprando, claro. ¿No? Diciendo, bueno, necesito 1 kilo de arroz, necesito 1 kilo de harina, necesito leche, yogur. Es decir, las cosas que compraba todos los días, tal vez un poquito más para que le pudiera durar una semana, no sé, o 3, 4 días. Entonces dice, bueno, yo en un momento me encontré caminando entre las góndolas, dice, como si estuviera comprando, ¿no? Y agregó, como una boluda. Dice, porque pudiendo haber sacado cosas para lo que, digamos, porque no iba a tener otra oportunidad, pobre, de acceder a eso. Dice, estaba como una boluda, como si estuviera comprando y no me está dando cuenta de la situación en la que estaba, ¿no? Pero es una situación muy normal, la gente decía, bueno, yo agarraba, digamos, iban con una idea de qué hacer, decía, bueno, primero la leche, después el arroz, después el azúcar, es decir, tenían como una lista de compras, digamos, ¿no? No, una pregunta ¿qué me decís del santiagueñazo como paradigma? El santiagueñazo yo creo... Sí, yo creo que es muy interesante, digamos, porque es... 1993. En 1993, sí. Forma parte de todo un ciclo, digamos, de puebladas, ¿no? Que tiene que ver con los recortes fiscales que hubo en la época de Menem. Y que básicamente los empleados públicos habían dejado de cobrar, y en las provincias el empleo público es muy importante, en fin, todos esos planes de austeridad, de recorte presupuestario. Y el santiagueñazo, así se dice, es interesante porque yo creo que es una forma, digamos, mixta, ¿no?, entre saqueos por cuestiones económicas y saqueos por cuestiones políticas. Porque en parte fue una gran reacción, digamos, contra este aparato político que controlaba Santiago del Estero desde el regreso a la democracia. Sí, es cierto. Ahí el gran, digamos, el gran blanco de la violencia fue Juárez, todo el aparato juarista. Claro. Y fue una gran movilización y un gran ataque, digamos, a la legislatura, a los sectores vinculados con el juarismo. Pero a su vez también hubo saqueos de bienes con fines personales, de lucro, ¿no? Así que yo creo que esas pobladas son una mezcla entre distintas formas, digamos, o distintos tipos de saqueo, ¿no? Pero quedó como paradigma. No, fue un momento muy importante porque, bueno, fue una reacción frente a esos cambios que se estaban generando a nivel... Te voy a hacer una pregunta que me parece para cerrar. ¿Vos qué imagen crees que tiene un argentino o argentina de más de 50 o más años? ¿Qué imagen tiene del saqueo, de un saqueo?
Yo creo que es la imagen del miedo, es la imagen de la inseguridad, es la imagen del desgobierno, es la imagen de que es un país sin destino. Esa es la imagen, ¿no? Porque el saqueo es una forma extrema de protesta, es una forma extrema de comportamiento social, es una forma que pone de manifiesto la crisis del vínculo social, ¿no? Gente que va a robar donde compra todos los días. Que pone de manifiesto por ahí lo que lo estamos viendo. Claro, sí, y también para los que participan, porque Sí. para los que participan, digamos, muchas veces ellos mismos son víctimas de otros que los saquean. Generalmente ambos, los saqueos de 1989 y 2001, terminan cuando empieza a haber rumores de que gente de un barrio va a atacar otro barrio para robarle lo que habían robado. Es una situación de mucha inseguridad, de mucha anarquía, de mucha falta de seguridad pública. Entonces, es una situación extremadamente difícil para todos, ¿no? Principalmente para los actores mismos, para los que participan mismos. Y ciertamente para los que miran, ¿no? Está en el imaginario de los que somos grandes, ¿no? Yo creo que, exactamente. Esa imagen de caos. Es un síntoma de la crisis, digamos, terminal de un sistema político, de un sistema económico en términos de la distribución de los ingresos, y una crisis societal también, ¿no? Del vínculo social. O sea que yo creo que los saqueos generan eso, digamos, ¿no? Y por eso, volvemos al principio, por eso, digamos, no solo este gobierno, también el gobierno anterior, están tan preocupados por evitar los saqueos, ¿no? Claro, es algo claro, que porque visibiliza cuestiones que todos sentimos por ahí. Efectivamente. Bueno, termino por agradecerte. No, mira, gracias. es un temón hacer visible esto otra vez, ¿no? El hecho de que por ahí uno lo naturaliza. Efectivamente. Pero toda una investigación sobre esta práctica, así que inmensamente agradecidos y por todo este aporte, ¿no? Porque te gestiona todo un dispositivo de empezar a pensar. No, un gusto haber estado acá. Muchas gracias. No, bueno, muchas gracias.